El siguiente programa es apto para todo público. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. Lo invitamos a ver nuestro programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde, donde podrás comunicarte con nosotros y resolver tus dudas en materia de derecho laboral y la seguridad social, del derecho civil, el comercial, el derecho de familia, el constitucional, porque aquí en Tablero Jurídico del Canal C tú puedes resolver las dudas que tengan en materia del derecho. Muy buenas tardes, a partir de ese momento y hasta las 4 les acompañaremos en este subprograma Tablero Jurídico, un espacio pedagógico que le orienta en torno a lo que son sus derechos en materia laboral y la seguridad social, del derecho civil, el comercial, el de familia, el constitucional y por supuesto el derecho a la salud. Hoy estamos acompañados por un importante set, las doctoras Sarria y la doctora Larraondo, quienes nos acompañan aquí en el set para llevarle un poco de esa claridad jurídica que ustedes necesitan en torno a estos temas del derecho. Buenas tardes, doctora Dalia. Muy buenas tardes, doctor. Primeramente, dar las gracias por invitarnos a este espacio. Estamos muy agradecidas por la invitación. Usted, doctora Jenny, ¿cómo ha estado? Muy buena tarde, doctor. Muchas gracias por invitarnos aquí a tan fabuloso espacio. Y muy bien, he estado muy bien. Gracias a Dios. Bueno, este es un espacio, como ustedes saben, que está destinado a brindarle un poco de orientación a la comunidad, a las personas que tienen duda en el campo del derecho laboral, de la seguridad social, el derecho civil, el constitucional, el de familia. Por eso queremos que todos aquellos que quieran suscribirse, participar en este espacio y que tengan ese conocimiento en materia jurídica, por supuesto, es el canal a través del cual podemos llegar a la comunidad. ¿De qué vamos a hablar hoy? Doctor, vamos a hablar de la pensión por invalidez de régimen común. Es el tema que me toca. Pensión por invalidez de origen común. Y usted, doctora Jenny Larraondo, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, es pensión de invalidez en sus dos modalidades. Nosotros vamos a orientarlos en la pensión de invalidez de origen común y hay dos compañeras más que los orientarán en la pensión de invalidez de origen laboral. Perfecto, muy bien, entonces las personas están ávidas de participar, recuerden 331-2265, 331-2265 y el 556-0854, 556-0854, nuestras líneas de participación que están a partir de este instante a su alcance para que usted nos llame y nos permita orientarle un poco acerca de lo que es el derecho, pero especialmente en el día de hoy, de lo que es la pensión de invalidez. Vamos hoy entonces con la doctora Sarria, Dalia Sarria, quien nos quiere hablar un poco en qué consiste la pensión por invalidez. Claro que sí, doctor, gracias por la palabra. Bueno, en la tarde de hoy venimos a contarles sobre la pensión de invalidez. Tiene veracidad en el artículo 38 del Estatuto de Seguridad Social y primeramente preguntarnos ¿qué es la pensión de invalidez por riesgo común, de origen común? Bueno, es una prestación económica que se paga mensualmente al afiliado que haya adquirido en calidad de inválido y que haya perdido el 50% o más de su capacidad laboral. La Corte Constitucional en sentencias 589 del 25 de julio declaró como exequible la expresión el 50% o más, doctor, que es importante aclararlo ya que no estaba. Por otra parte, pues su finalidad, la finalidad de esta pensión por invalidez es garantizar y proteger el derecho a la seguridad social. Para que el afiliado tenga como tal una estabilidad, recibir y suplir sus necesidades básicas.
Para acceder a esta pensión por invalidez se debe tener unos requisitos, que sería haber cotizado 50 semanas en los últimos 3 años anteriores a la fecha de estructuración. También obtener un puntaje, que este puntaje primeramente lo da las aseguradores que están calificando. Y debe de ser, como ya lo dije al principio, el 50% o más. ¿A quién le corresponde esto? Al Instituto de Seguros Sociales, a la Administradora Colombiana de Pensiones, que sería en este caso Colpensiones, a las administradoras de riesgo, que serían en este caso las ARL, y todas las compañías que estén facultadas para poder brindar esta pensión de invalidez y muerte. Las entidades promotoras de salud, que en este caso serían las CPS, también están. Esto constituye que son las entidades facultadas para dar este puntaje. Por otro lado, si la persona, doctor, no está conforme con el puntaje que le otorga su aseguradora de momento, tiene 10 días a partir de la fecha para apelar y decir que no está de acuerdo con la decisión. Esto se envía a la Junta Regional de Calificación de Invalidez. Ellos allá examinan el caso y, teniendo en cuenta esto, le responden al peticionario. Si el afiliado sigue en desacuerdo, puede volver a instaurar su apelación y esto ya lo redirigen a la Junta Nacional de Calificación por Invalidez. Si definitivamente sigue en desacuerdo el afiliado, esto ya se va a acciones legales. Por otro lado, se declara la invalidez, deberá tener, ay, qué pena, doctor. El afiliado, digamos, sí, en ese caso. El acto que declara la invalidez, que expida cualquiera de las entidades, siempre deberá tener expresamente fundamentos de hecho y de derecho. Eso es muy importante que nuestros televidentes lo sepan. Las entidades promotoras de salud deberán emitir dicho concepto antes de cumplirse 120 días y hasta 150 días. El afiliado o el trabajador que se les pida el concepto respectivo, según corresponda, cuando la entidad promotora de salud no expide el concepto de doctor favorable de rehabilitación, si a ello hubiere el lugar, deberá pagar un subsidio equivalente a la respectiva incapacidad. Perfecto, doctora Dalia Sarria, muy bien, el tema que está exponiendo en torno a lo que es la pensión por invalidez de origen común, haciendo todo un esbozo de lo que es la fundamentación jurídica que debe considerarse. Son dos los requisitos que se tienen y sobre ello vamos a ampliar un poco porque tenemos televidente en línea. Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo ha estado? Muy bien, gracias, doctor. Me llamo Gabriel Ramírez del barrio Porvenir. Don Gabriel Ramírez del barrio Porvenir. Bien, pues a Edison, para que por favor las doctoras escuchen, nos llama don Gabriel Ramírez del barrio El Porvenir. Gracias, lo que pasa es que tengo una inquietud y puede ser como, a ver cómo le dijera yo, como un trabajo para saber. Pienso en lo siguiente, una persona a los 25 años sale pensionado por un accidente, tenía las semanas y tuvo derecho a la pensión por invalidez, pero a la edad de 55 años, o sea 30 años después, con 55 años de edad, por ave caso, milagro, lo que sea, la ciencia, bueno, él ya pierde, o sea, ya no tiene el 50% y no menos de incapacidad. Quisiera saber a ese pensionado durante esos 30 años si existe un seguro, si hay alguna jurisprudencia o algo así, porque pierde 30 años y tiene 55 años de edad. A él lo pensionan, por decir algo, por 3 años que tenía, a la edad de 25 años cotizados, de acuerdo a la ley. Pero a la edad de 55 años él ya está bien. O sea, 30 años después de haber sido pensionado, está bien, o sea, ya tiene menos del 50%. Quisiera saber si existe un seguro, porque 30 años, le quedan 7 años para cumplir la edad, no alcanza con las semanas nunca. O sea, cumplir los requisitos, como es con Colpensiones, 1.300, o con una privada, 1.150.
¿hay algún seguro o algo así? ¿O existe una ley que diga una diferencia? No, él ya tiene derecho a la pensión, seguir pensionado. Bueno, muy buena la pregunta que nos hace don Gabriel Ramírez. Gracias por comunicarse aquí al programa Tablero Jurídico, hoy acompañado de la doctora Dalia Sarria y Jenny Larraundo. La pregunta es muy sencilla. Dice don Gabriel que si es posible que una persona, después de estar pensionado por invalidez, si desaparecen las circunstancias que generaron esa pérdida de capacidad laboral, es decir, desaparecen las secuelas, puede obtener a través de algún tipo de seguros una pensión por vejez, porque el caso concreto es que lo pensionan a los 25 años por invalidez. Hoy, después de 30 años, es decir, ya tiene 55, al parecer han desaparecido esas circunstancias. Lo primero es indicar que, aunque se establecen los dos elementos que habla la doctora Dalia ahorita, los dos elementos, que el uno es el artículo 38, la pérdida de capacidad laboral en un 50 o más, y la densidad de semanas, artículo 39, ya esa persona estructuró esos dos elementos. Hubo un accidente común o hubo una enfermedad general, esa enfermedad o ese accidente generan una pérdida de capacidad laboral. Pero el artículo 44 de la ley 100, don Gabriel, nos dice de manera textual que el estado de invalidez debe revisarse cada 3 años por parte de la entidad que ha reconocido la prestación. Dice, revisión del estado de invalidez. Si a usted, a ese amigo por el cual usted está consultando, le reconocieron la pensión a los 25 años, una pensión por invalidez, y hoy, 30 años después, cuando esa persona tiene 55 años y está a 7 años de cumplir la edad para la pensión de vejez, desaparecen esas circunstancias, allí no hay ningún seguro que lo ampare o que permita continuar con esta modalidad de pensión. De hecho, el objeto de revisarlo cada 3 años, el estado de invalidez por parte de las entidades, es para establecer si las condiciones, las secuelas han permanecido incólume, si las secuelas se han aumentado o si las secuelas han disminuido. Y este último factor es el que lleva a que le revisen el estado de invalidez por parte de las entidades. En cambio, a esa persona que han pensionado por invalidez, dice la norma, en cualquier momento puede acercarse para que le revisen su estado de invalidez, siempre y cuando él considere pues que ha aumentado las condiciones. Hay enfermedades de carácter degenerativa que pueden generar hoy una pérdida de capacidad laboral del 50%, pero en poco tiempo, 1 mes, 2 meses, 1 año, quizás más, quizás menos, las condiciones hayan aumentado y el PCL no sea del 50, sino del 60, al 70, y eso amerita un mayor porcentaje de IBL. La doctora Jenny nos quería adelantar un poquito más acerca de este tema. Sí, claro. Muchas gracias por la palabra, doctor. Bueno, cabe resaltar que la pensión de invalidez por régimen común ha venido haciendo unos tránsitos en el tiempo, ¿no? Nos podemos regir, digamos, al antes, y estamos hablando del acuerdo 049 de 1990, definida una persona inválida en 3 modalidades. Lo definía inválido permanente total, inválido permanente absoluto y gran invalidez. Es importante tener en cuenta que esta pensión de invalidez de régimen común, como ya lo expliqué anteriormente, ha tenido unos tránsitos. Normalmente antes, el inválido permanente, ¿sí?, tenía que cumplir con una pérdida de capacidad del 50% y solamente le iban a reconocer un 45% en su IBL. ¿Eso qué significa? Que si la persona solamente, la junta médica o regional o nacional lo calificaba con un 50%, si esa persona siempre cotizó con salarios superiores al salario mínimo, su IBL iba a ser el del 45% de reconocimiento de su mesada pensional. El inválido permanente absoluto, ¿sí?, es aquel, estamos hablando del decreto del acuerdo 049 de 1990. Obviamente ahorita nos estamos rigiendo con la ley 100 de 1993. Solamente es que esto es el antes de la pensión de invalidez por régimen común, ¿sí? El inválido permanente absoluto era el que perdía, obviamente, más del 50%, ¿sí?, y obviamente su IBL aumentaba, ¿sí? Ya no era un porcentaje del 45%, sino que era un porcentaje mayor.
Y el gran inválido, ¿sí?, es aquel que obviamente perdía más del 50% de su pérdida de capacidad laboral, ¿sí?, y entonces iba a tener un IBL de casi 57%. Normalmente para el reconocimiento de una pensión de invalidez se deben seguir unos pasos, y cuando es por régimen común iniciamos el procedimiento realmente ante los médicos tratantes, que son los médicos de las entidades promotoras de salud o EPS, ¿sí? Una persona inicia un proceso de pérdida de capacidad laboral cuando se inicia un procedimiento de incapacidades permanentes. Normalmente una persona, cuando la EPS está obligada a reconocerle hasta 180 días de incapacidad permanente. En el 90 días, o sea, los 3 meses, la EPS está en la obligación de emitir un concepto. Ese concepto normalmente tiene que decir concepto favorable o concepto desfavorable. Si el concepto es favorable, que generalmente es favorable porque los únicos conceptos desfavorables son de aquellas enfermedades catastróficas. Cuando hablamos de enfermedades catastróficas son enfermedades terminales, como un cáncer, un VIH, ¿sí?, enfermedades que por su origen es difícil que así hayan tratamientos permanentes, la persona vuelva a obtener su capacidad laboral. Pero normalmente los conceptos siempre son emitidos conceptos favorables. Y ese concepto debe ser emitido a los 90 días de que la persona empezó a ser incapacitada a través de la EPS. Es importante tener en cuenta que la pensión de régimen de origen común, ¿sí?, por un accidente común o por una enfermedad general, siempre va a ser reconocida por los fondos de pensiones. Yo aquí quisiera hacer un paréntesis para aquellas personas que de pronto televidentes que nos están escuchando, que son muy jóvenes, ¿sí?, hacer como un llamado, porque a veces en nuestro país creemos que porque tenemos 20, 30 años, nos vemos muy jóvenes para empezar a cotizar una pensión, y realmente no es así. Porque resulta que la pensión de invalidez, como lo explicó la doctora Sarria, no le mira a usted gran cantidad de espacio de tiempo cotizado. Lo que le va a mirar es en sus últimos 3 años, ¿sí?, que usted haya cotizado un promedio de 50 semanas, que es más o menos un año cotizado en los últimos 3 años, y que la pérdida sea superior al 50%. ¿Sí? Entonces, una persona de 30 años puede quedar pensionada por invalidez. Una persona de 40 años, y necesariamente sea hombre o mujer, no ha llegado a la edad de pensiones por vejez. Entonces, esa es la invitación a que no esperemos, ¿sí? Si nosotros somos empresarios, somos microempresarios y podemos apostarle al sistema, hagámoslo, ¿sí?, desde una edad temprana, porque resulta que no sabemos en qué momento se nos puede surgir una pensión por invalidez de origen común, cualquier enfermedad, una cuestión que nos suceda en la calle. Eso nos puede dejar imposibilitados, y obviamente ahí está ese amparo que es esa pensión de invalidez. De hecho, tenemos el caso del televidente que nos acabó de llamar, doctora Jenny, cuando dice que pues tenía 25 años, obtuvo la pensión por invalidez, afortunada e infortunadamente desaparecen las condiciones que generaron la invalidez y esa persona queda sin pensión ya a los 55 años. La preocupación de él es de que a los 55 años, como estaba pensionado, nunca buscó una opción laboral. Ahorita, y es muy importante para agregar a lo que usted dice respecto a ese tema, si esa persona es consciente que el tipo de invalidez puede desaparecer en algún momento, recordemos a Lázaro, estaba tullido y Jesús le dijo: levántate, Lázaro, y se levantó y anduvo, ¿cierto? Sí. Desapareció la invalidez. Eso puede suceder hoy. Entonces, si una persona de 25 años, el tipo de secuelas es de aquellas que pueden recuperarse, por ejemplo, un dolor lumbar no especificado, que normalmente los médicos no lo intervienen quirúrgicamente y terminan calificándolo con pérdida de capacidad laboral, van a reconocerle la pensión si el porcentaje equivale. Pero sabemos que en cualquier momento ese dolor lumbar puede desaparecer y con él el derecho a la pensión. Entonces, lo que decía la doctora Jenny Larraondo es de que si usted está en una edad, digamos, fértil o productiva en materia laboral,
pues lo mejor que usted puede hacer es afiliarse, aportar al sistema. Si usted lo pensionaron por invalidez y esa invalidez es producto de la amputación de sus manos, de sus piernas, ahí no hay nada que hacer porque ese es un tema irreversible. Ahí no va a volver usted nunca a recuperar la condición en esas extremidades que han sido amputadas. Pero si usted tiene un dolor lumbar o esas enfermedades de pronto no especificadas que pueden desaparecer en cualquier momento, lo mejor es de que de esa pensión puede seguir haciendo aporte al sistema para estructurar su propia pensión cuando cumpla los 62 años. Porque es cierto que la pensión de invalidez puede terminar en pensión de vejez, pero cuando la persona ha dejado los presupuestos para que se pueda cambiar a pensión de invalidez. Esto pues, lo que tienen ahorita la doctora Jenny, la doctora Sarria, para poder darles a ustedes a conocer un poco este tema. Vamos a hacer un breve corte comercial y en segunda instancia entramos con otras acompañantes que están aquí presentes en el set de Tablero Jurídico para llevarles un poco más de información. Doctora Jenny Larraondo, muchas gracias por acompañarnos aquí. Sabemos que usted está radiante, lo mismo que la doctora Sarria en conocimientos, pero vamos a darle la oportunidad a dos compañeras más que terminen aquí el tema de la pensión, en este caso ya no de origen común, sino de origen laboral. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por la invitación. Gracias a nuestros televidentes que nos están observando. Bueno, vamos entonces a un breve corte comercial y ya regresamos. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. Lo invitamos a ver nuestro programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde, donde podrás comunicarte con nosotros y resolver tus dudas en materia de derecho laboral y la seguridad social, del derecho civil, el comercial, el derecho de familia, el constitucional, porque aquí en Tablero Jurídico del Canal C tú puedes resolver las dudas que tengan en materia del derecho. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. Lo invitamos a ver nuestro programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde, donde podrás comunicarte con nosotros y resolver tus dudas en materia de derecho laboral y la seguridad social, del derecho civil, el comercial, el derecho de familia, el constitucional, porque aquí en Tablero Jurídico del Canal C tú puedes resolver las dudas que tengan en materia del derecho. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. Lo invitamos a ver nuestro programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde, donde podrás comunicarte con nosotros y resolver tus dudas en materia de derecho laboral y la seguridad social, del derecho civil, el comercial, el derecho de familia, el constitucional, porque aquí en Tablero Jurídico del Canal C tú puedes resolver las dudas que tengan en materia del derecho. Lo invitamos a ver nuestro programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde, donde podrás comunicarte con nosotros y resolver tus dudas en materia de derecho laboral y la seguridad social, del derecho civil, el comercial, el derecho de familia, el constitucional, porque aquí en Tablero Jurídico del Canal C tú puedes resolver las dudas que tengan en materia del derecho.
Continuamos en este su espacio Tablero Jurídico, un programa pedagógico que le orienta en torno a lo que son sus derechos en materia laboral y la seguridad social, del derecho civil, el comercial, el de familia, el constitucional y el derecho a la salud. Ya a primera hora nos acompañaron aquí la doctora Lorena Sarria y Jenny Larraondo. Y ahorita tenemos aquí a Jessica Camacho y a Kelly Daza, dos connotadas abogadas también, expertas en el tema pensional, pero en este caso de la pensión por invalidez, ya no de origen común, sino de origen laboral. Y nos van a explicar aquí un poco acerca de este tema. Usted puede marcar 331-2265, 331-2265 o el 556-0854. 556-0854. Doctora Kelly Daza, ¿cómo está? Muy bien, doctor. Agradecida por esta oportunidad y un saludo a todos los televidentes. Doctora Jessica Camacho. Muy bien, doctor. Muchas gracias por la invitación al programa. Bueno, ustedes también traen su aporte para los televidentes del programa Tablero Jurídico. Quieren escuchar qué es eso de la pensión por invalidez de origen laboral, cómo procede esa pensión, cuándo sucede, cuáles son sus requisitos, quién la debe reconocer. Este tema la gente quiere saberlo. Expliquémosle a las personas que nos ven a esta hora de la tarde. Bueno, la pensión por invalidez por origen laboral en sí se maneja por ARL, que es la Administradora de Riesgos Laborales. Esta pensión lo que hace es cubrir un riesgo derivado del trabajo cuando una persona, en razón de las circunstancias o el ambiente, sufre de una enfermedad o un accidente. Esta se encuentra reglamentada en la Ley 776 del 2002 y en la 1562 del 2012 en su artículo 4, en la cual dispone que una enfermedad laboral es toda aquella que se contrae en su función laboral o dentro del entorno laboral. Para el proceso de calificación de la presunta enfermedad laboral se requieren de unos pasos, dependiendo del proceso o el caso. Primero, sería la solicitud del inicio del proceso, la cual se comienza con una cita mediante el médico tratante de la EPS, el cual remite al trabajador a la medicina laboral, en la cual ahí es donde como tal inicia el proceso. Segundo, la solicitud de la documentación. El médico tratante o ya en la medicina laboral requiere de una documentación que es muy necesaria, como la denominada AEPT, que es el análisis del puesto de trabajo. Esto se lo requieren al empleador. Por tercer paso tenemos el dictamen de primera oportunidad, el cual lo realizan con el análisis de los anteriores documentos y el dictamen que da el médico tratante de la EPS. Como cuarto, tenemos el trámite del proceso en juntas de calificación. Resulta que en este dictamen de primera oportunidad se puede estar en acuerdo y en desacuerdo. Cuando se está en desacuerdo, este se debe expresar dentro de los 10 días siguientes a su notificación y en este caso se debe exponer el motivo y acreditar las pruebas para hacer valer este motivo. También, si se está en desacuerdo con este dictamen, dentro de los términos de la ley, la EPS debe remitirlo a la Junta Regional de Calificación de Invalidez, la cual dará o dictaminará el origen de la enfermedad. Y por quinto, tendremos la firmeza del dictamen. Esta se da cuando ya están en el acuerdo las dos partes, no se han interpuesto recursos y pues prácticamente están debidamente informadas y notificadas. Ahora vamos con los requisitos para esta pensión. Realmente los deducimos a dos, el cual el primero sería tener el 50% o más de la pérdida de la capacidad laboral, y por segundo sería estar afiliado a la ARL y ser cotizante o estar activo al momento del suceso. La pregunta de quién lo paga o a quién le corresponde sería al fondo de pensiones al que esté afiliado el cotizante o el trabajador. Y por último voy a hablar sobre la liquidación de esta pensión, en la cual se toma el salario base de liquidación, que prácticamente sería
el salario sobre el cual se pagaron las cotizaciones y a este se le aplica el porcentaje al que le correspondió la invalidez, o sea, la calificación, que debe ser del 50% o más de este. Y esta pensión no puede ser pagada por menos del salario mínimo, y en caso de que esto se pagará sobre el salario mínimo. Perfecto, está muy bien y es muy importante la aclaración que hace aquí la doctora Kelly Daza. Cuando hace mención que esos dos requisitos son estar afiliado a la ARL y, por supuesto, haber perdido la capacidad laboral en un 50 o más por ciento. Hay que mirar la diferenciación. Mientras cuando está en un fondo privado o un fondo público, para tener derecho a la pensión es necesario tener 50 semanas dentro de los últimos 3 años anteriores a la fecha de estructuración de esa pérdida de capacidad laboral. Si la pérdida de capacidad laboral es de origen o está relacionada con el trabajo, como lo indica el artículo 3º de la ley 1562 del 2012, en este caso no se requiere densidad de semanas, basta simplemente con que la persona esté afiliada, allí no se exige densidad de semanas. Por esa razón hay que establecer esa diferenciación respecto a eso. Pero la doctora Jessica Camacho tiene un poco más de esos temas para explicarnos. Doctora Jessica, ¿qué más podemos aportarle a los televidentes que a esta hora están pendientes del programa Tablero Jurídico en torno a este tema de la pensión por invalidez de origen laboral? Muy buenas tardes a los queridos televidentes. En estos momentos voy a hablarles un poco sobre qué es el accidente laboral. Según la ley 1562 de 2012, Sistema General de Riesgos Laborales, en su artículo 3º nos define el accidente de trabajo como todo suceso repentino que sobrevenga por causa o en ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Se considera accidente de trabajo aquel que se produce también durante la ejecución de órdenes del empleador o contratante durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar de trabajo. También podemos reconocer un accidente de trabajo como el que se produce durante el traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia del lugar de trabajo al lugar de trabajo o viceversa. De igual forma, se considera accidente de trabajo el que se produce por la ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales cuando se actúa por cuenta o en representación de la empresa. Bueno, ¿cómo se debe reportar el accidente de trabajo? Se debe informar directamente al personal encargado de la seguridad y salud en el trabajo, salud ocupacional como lo conocemos. Y este debe informar inmediatamente a la ARL porque tenemos un máximo de 48 horas para que el accidente pueda ser reportado a la ARL para que ésta se encargue pues de todo lo concerniente a este accidente. ¿Cuándo la ARL debe indemnizar a un trabajador? Si una persona sufre una enfermedad o un accidente que genere la discapacidad permanente o pérdida una parte de su cuerpo y es calificado por de 5% de más de 5% a menos de 50%, este tiene derecho a tener una indemnización. Si es calificado por encima del 50%, ya da lugar a una pensión por invalidez. Sí, eso es muy importante lo que usted está indicando, doctora Jessica Camacho, porque los porcentajes varían dependiendo el origen de esa pérdida de capacidad laboral. Si estamos hablando de un porcentaje del 50% de origen común, el artículo 40 de la ley 100 establece que se arranca con un 45% de IBL sobre el IBC, índice básico de cotización. Hay una diferencia allí
del 45 que arranca frente a lo que reconoce de IBL la ARL. Establece el artículo 9 pues que si el origen es laboral, el IBL arranca con un 60%, siempre y cuando la pérdida de capacidad laboral oscile entre un 50 y un 66%. El IBL arrancaría con un 60%. Pero si la pérdida de capacidad laboral supera el 66%, el IBL en este caso arrancaría con un 75%. Y hay un ingrediente adicional en este caso, en reconocimiento de las prestaciones, y es de que si el origen es laboral y la persona ha quedado con pérdida de capacidad laboral tal que quede como en un estado pues de postración o requiera de un tercero para poder realizar sus actividades más cotidianas, más elementales, en ese caso se le aumentan 15 puntos más, es decir, que la pensión por invalidez de origen laboral puede llegar hasta un 90%, a diferencia de la pensión de origen común, que solamente reconoce un tope máximo del 75%. Siempre hemos pensado que este es un porcentaje injusto. ¿Por qué? Porque mientras la pensión de vejez puede llegar hasta un 80%, la pensión de invalidez puede llegar máximo a un 75%. Y hay cierto grado de injusticia, porque si bien es cierto, el que se pensiona por vejez tiene cierta edad, no se puede desconocer que muchas veces el que se pensiona con o por vejez no requiere ayuda de terceros normalmente. Luego, ¿por qué se le reconoce a él un 80%, hasta un 80%? ¿Y por qué al que es pensionado por invalidez se arranca con un 45% y lo máximo que le pueden reconocer es un 75%? Esto es si supera las 1000 semanas. Entonces, allí hay un error porque no se está tratando como iguales a dos personas que en mi concepto amerita más un mayor porcentaje de pérdida de capacidad laboral el que se ha pensionado por invalidez que el que se ha pensionado por vejez. Entonces allí la norma está un poco trocada. Por eso ustedes que son estudiosas del derecho, les queda pues a futuro investigaciones sobre este tema y por qué no presentar un proyecto de ley en donde este tipo de pensión sea un poco más justa, más equitativa con sus personas. Ahora bien, ustedes también anotaban de que para que la persona tenga el derecho a la pensión, cuando es de origen común, se requiere densidad de semanas. Y creo que ahí también hay un error, porque el solo hecho de que yo esté vinculado a la entidad, de por sí ya debo tener un aseguramiento, independientemente del número de semanas. Ya tengo un aseguramiento. Nadie va a buscar la tragedia que lo deje inválido. Nadie va a buscar esa tragedia. O pocas veces puede ocurrir eso. Entonces, si yo estoy pagando un seguro, que ese seguro se llama pensión por invalidez, y no tengo el número de semanas, mal hace el legislador en no establecer el reconocimiento de esa pensión, porque no se tienen 50 semanas dentro de los últimos 3 años anteriores a la fecha de estructuración. Pues bien, sabemos que hay muchos temas aquí para tocar con nuestros televidentes. La invitación sigue siendo extensa y abierta para la doctora Jenny Camacho y la doctora Kelly Daza, para que sigan aquí acudiendo al espacio Tablero Jurídico, lo mismo que para Jennifer Larraondo y para la doctora Dalia Sarria. Siempre van a ser invitadas porque estas cámaras, estos micrófonos están abiertos a todo el que quiera transmitir un mensaje de su profesión, en su conocimiento, especialmente en el derecho, a aquellas personas que tanto lo necesitan. Doctora Kelly, muchas gracias por estar aquí con nosotros. A usted, doctor. Doctora Jessica, se me tocan los nombres con esas mujeres aquí, pero bueno, vamos a despedirnos de nuestros televidentes. Bueno, muchas gracias, doctor, por la invitación y nuevamente. Muy agradecidas, y a los televidentes, pues las recomendaciones de mis compañeras y mío, hacer ejercicio pues de nuestros derechos, y muchas gracias al doctor nuevamente por esta oportunidad. Bueno, gracias a ustedes por acompañarnos hoy en el set. Nuestros agradecimientos, por supuesto, a Inson Yantén, que está ahí detrás de cámara,
haciendo posible que estas imágenes lleguen a todos y cada uno de sus hogares para que las personas puedan tener allí ese conocimiento que tanto se requiere tener en estos temas del derecho laboral, de la seguridad social, por supuesto en el derecho de familia, el derecho constitucional, el de la salud, el civil, entre otros. Feliz tarde para todos, un buen abrazo y por supuesto que pasen una feliz tarde. Dios los bendiga. Nos vemos Dios mediante mañana en punto de las 3 de la tarde. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico.